la secta adventista. Estamos con la secta adventista. ¿Y qué hemos visto? Pregunto. Es un estudio y se vale preguntar, ¿cierto? Me miran, no, a mí no me pregunte. A mí no. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién vino? Vamos a hacer de manera voluntaria. ¿Quién vino la semana pasada? Alce la mano. Melba, ¿qué vimos la semana pasada? Pues ya alzó la mano, ¿cierto? Lo de los adventistas, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Y hablábamos de los adventistas. Que el juicio investigador, muy bien, el juicio investigador. ¿Qué enseña la doctrina adventista del juicio investigador? Que Dios está poniendo cuidado. ¿Sí? ¿Qué más dice? Dios está pendiente de qué falta estábamos cometiendo. Génesis. El juicio investigador es una doctrina que enseña que a partir de 1844, como se dio el gran chasco fue la profecía fallida de William Miller sobre la segunda venida de Cristo. Él profetizó que Jesús vendría en 1844 de manera visible por su pueblo. Muchas personas vendieron sus posesiones, abandonaron sus empleos, cerraron sus empresas para ponerse a esperar a Jesús. Y el gran chasco consiste en que Jesús nunca vino. Una mala interpretación de Daniel capítulo 8, versículo 14. Él hizo unos cálculos que la Biblia prohíbe hacer. La Biblia nos prohíbe sacar cuentas de la segunda venida de Cristo. Nos prohíbe profetizar el día de la segunda venida de Cristo. Eso está prohibido en la Biblia. Pero sin embargo él lo hizo y dijo que Jesús venía en 1844. No vino, y después un seguidor suyo, Irán Epson, no se quedó con eso y dijo, no, lo que pasa es que él no iba a venir visiblemente. Él lo que iba era moverse en el cielo del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario celestial. ¿De dónde sacó eso? Pues no sé si en ese tiempo ya existían las metanfetaminas, pero sí sé que el opio sí existía. Entonces el hombre se inventó eso y la gente le creyó porque las personas se resistían a que el movimiento se acabara, se resistían, o había esa negación a que la profecía fuese una mentira. Sí, lo que pasa es que Miller tenía razón, pero la interpretó mal. Y ahí es donde nace la doctrina del juicio investigador. Jesús entró al santuario celestial a investigar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y usaron Levítico, la profecía de Daniel, que ya la explicamos, usaron Levítico 16, donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo a hacer expiación por el pueblo, a purificar al pueblo de sus pecados a través del sacrificio de dos chivos o dos machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro se imponían las manos del sacerdote sobre él y se dejaba ir a Azazel. ¿Sí? ¿Qué significaba Azazel? ¿Cómo? No. Se les está ayudando. En la casa arreglamos, hoy no hay arepa rellena. Remoción de pecados. Azazel significa remoción de pecados, no es el diablo. Y ya explicamos que ese sacrificio expiatorio era un tipo, un anticipo, un símbolo, una señal del sacrificio de Cristo. Cristo es ese macho cabrío
que murió por nuestros pecados. Cristo es ese macho cabrío a quien le fueron cargados nuestros pecados. Y en Cristo nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo del mar, fueron lanzados al olvido, de la misma manera que este chivo o macho cabrío era enviado al desierto, que se fuera lejos, a Azazel, es decir, se removían los pecados y todo eso apuntaba al sacrificio de Cristo. Ahí no está hablando de que el sacerdote iba a entrar y que iba a empezar a investigar al pueblo ni nada de eso. Si lo dijera, podríamos creer algo, que la secta adventista tiene algo de razón, pero el texto no dice absolutamente nada de investigaciones. Sin embargo, ellos afirman que Jesús está en los cielos, en el archivo celestial, con una lupa, investigando a cada creyente, a ver si hace méritos suficientes para salvarse en la segunda venida de Cristo, cosa que la Biblia no avala. Y hoy vamos a continuar con más argumentos que ellos presentan y la refutación. Entonces vamos al siguiente argumento, amor, por favor, siguiente diapositiva. En los capítulos 8 y 9 de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Es un argumento que ellos presentan para decir que en este momento Jesús está en el santuario celestial investigando. Él es el doctor Gadget, Sherlock Holmes espiritual. Él está en los cielos, según la secta adventista, investigando desde 1844. Yo no sé qué hizo el resto del tiempo Jesús. Se puso a jugar a la PlayStation. No, en ese tiempo no existía la PlayStation. De pronto, el Atari tampoco. Las metras, las canicas, no sé por qué. ¿Qué hizo Jesús durante 19 siglos? Y se acordó en 1844 que tenía que ponerse a investigar a la iglesia. Si ven que esto es incoherente, esta doctrina no tiene coherencia. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Entonces yo dice, ¿sí ve? Jesús está ministrando en el santuario. Bueno, acá dice que está ministrando, no que está investigando. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Entonces el argumento que utiliza la secta adventista es, si ven, la Biblia habla de un santuario celestial. Ahí lo dice, un santuario verdadero que no levantó el hombre, lo levantó el Señor. Bueno, vamos a ver. Sigamos con los argumentos de los adventistas. Hebreos 9:24. Claro, la tarea de ustedes es leer los dos capítulos completos para entender un poco mejor. Yo solamente estoy resaltando acá lo más significativo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sí ve? Ahí dice, hay un santuario en el cielo que no es hecho de manos. El santuario terrenal, el templo, el lugar santísimo, fue hecho por manos de hombres. Pero Jesús fue al santuario celestial, ahí lo dice. Bueno, está bien.
Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si ve allí dice, Jesús entró al santuario celestial. Bueno. Y en el texto del capítulo 8 dice que Jesús está ministrando en el santuario celestial. Bueno, vamos a ver si es verdad. Volvamos a Hebreos 8, versículo 1, y lo vamos a leer bien. Ahora bien, Hebreos 8, 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual que se sentó. O sea, según el autor de la carta a los Hebreos, Jesús, en el primer siglo de la iglesia, Jesús ya había entrado al santuario y ya se había sentado. No fue en 1844. Acá está hablando en tiempo pasado. Él ya se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario. Oiga, pero entonces, ¿está sentado o está trabajando? Porque en el mismo texto nos dice que Jesús está sentado y nos dice también que está ministrando. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque el autor a los Hebreos está utilizando el lenguaje religioso, litúrgico, ceremonial del pueblo de Israel. El sacerdote entraba al templo a servir, a ministrar. Pero ¿quién se sienta en el trono? El rey. Acá el texto nos dice que Jesús se sentó en el trono. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿hay un trono en los cielos? ¿Hay un trono en los cielos? ¿Dios está sentado? ¿Y de qué color es el trono? ¿Y será silla rímats? ¿Cómo está tapizado el trono? ¿Con piel de cabra, piel de tejón, terciopelo, cuero, semicuero? Porque ya existe el semicuero. No, hermanos, lo que el antiguo pacto nos está diciendo son símbolos que esconden una realidad espiritual. Y el autor de los Hebreos aquí nos está diciendo que Jesús, ve, hermanos, en el cielo no hay trono, porque el cielo es espiritual. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, pero Él nos habla en una manera que nosotros podamos entender. Cuando Isaías vio la visión del Señor, dice que sus faldas llenaban el templo. ¿Señor usa falda? Es un lenguaje simbólico y el Nuevo Testamento utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Qué significa el trono? Poder, autoridad, gobierno, reino. Cuando la Biblia dice que Jesús se sentó en el trono, lo que está diciendo es que Jesús ahora reina, Jesús gobierna. ¿Ve? Cuando la Biblia dice que Jesús está ministrando, ya vamos a ver qué significa eso de que Jesús está ministrando. ¿Cuál era la labor del sacerdote en el antiguo pacto? Se las voy a poner más fácil. ¿Qué significa sacerdote? Mediador. Eso es lo que significa sacerdote. Un sacerdote es alguien que intercede, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es nuestro mediador hoy? Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la presencia de Dios por nosotros según la Biblia? Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que hace Él por nosotros? Interceder. Estas cosas terrenales
apuntan a realidades espirituales. Pero en el cielo no hay trono, en el cielo no hay santuario, en el cielo no hay lugar santo y lugar santísimo. Por eso allí mismo dice, figura del verdadero, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él traspasó los cielos y llegó a la presencia de Dios a ofrecer su sacrificio por nosotros. Y cuando resucitó y ascendió, se sentó a la diestra de Dios, que es sentarse a la diestra según el lenguaje bíblico, gobernar, reinar con el Padre. Sigamos. Hebreos 9. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Entraba en el lugar santísimo a presentarse por el pueblo ante Dios, con un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que Cristo presentó ante Dios? Su propia vida. ¿Cuántas veces lo presentó? ¿Cuántas veces? Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, una sola vez y para siempre. Pero según la secta adventista, Jesús entró, porque no pueden discutir esto está en la Biblia. Entró inmediatamente, resucitó y después volvió a entrar a 1844. No, hermanos, Él entró una sola vez y para siempre. No volvió a salir. Ellos dicen, no, es que el 22 de octubre de 1844 Jesús estaba afuera y lo que hizo fue que se entró. No, hermano, no tiene ningún sentido. Es absurdo. Sigamos. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero, ¿qué dice? Ahora. ¿Ahora cuándo? Esto se escribió en el primer siglo, hermanos. Ahora, no en 1844. El escritor no dice, pero en el futuro, pero al final, cuando se vaya a acabar el mundo. No, dijo ahora, en la consumación de los siglos o en los postreros días. Lo que sucede es que a nosotros nos enseñaron que los postreros días es cuando el mundo se va a acabar. No, los postreros días, la consumación de los siglos, ocurrió inmediatamente. Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque ya no faltaba nada. Tenemos que ver la historia alrededor del eje central de la historia, alrededor del tema principal de la historia. El tema principal de la historia es la venida de Cristo. Es lo que anunció el Antiguo Testamento. Durante casi 4000 años el Antiguo Testamento nos viene diciendo que va a venir un Salvador. Vino el Salvador. Ya no hay más, ya no esperamos nada más, porque ya vino el Salvador. Y por eso en el Nuevo Testamento vamos a escuchar constantemente, en estos postreros días, en los postreros tiempos, ahora en la consumación de los siglos. Ay, hermano, pero ya llevamos 2000 años en los postreros días. ¿Y qué? Y si Dios quiere que sean 10.000 años, ¿cuál es el problema? Lo importante es que ya Cristo vino y es lo que el mundo esperaba. Ahora, no en 1844, ahora en el primer siglo, cuando se escribió esta carta, el escritor dice, ahora.
en la consumación de los siglos, ¿se presentó cuántas veces? Ah, no, ellos dicen que al leer esto, entró, se salió y en 1844 volvió a entrar. No, hermanos, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, hermanos. Ahora en la consumación, esta carta se escribió en los primeros 70 años de la iglesia. En los primeros 70 años. Y él está diciendo, en estos 70 años, año 68, año 69, y ahora, en este año, él entró. Ahí no dice en el futuro, el 1844. No, no y no. ¿Entró para qué? ¿Para investigar? No. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado, no para investigar pecados. Ese ahí está claro, hermano, es que eso es claro como el agua. Lo que pasa es que el engaño, la religiosidad, los afectos llevan a las personas a tener prejuicios teológicos que son difíciles de desarraigar. Mira, está claro, hermano, Jesús no entró a investigar, Él entró a quitar el pecado, entró una sola vez y ahora está sentado a la diestra de Dios, gobernando hasta el día del juicio final. No, 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 a mí me enseñaron que eso no fue así, sino que fue en 1844 que Él entró, que papatín, patatán. No, hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara. ¿Cómo entró Él? Al cielo. Entró al cielo. ¿Para qué? Para ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ser nuestro abogado. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios. El que ¿qué? También intercede por nosotros. Fue que a Pablo se le olvidó escribir bien y en lugar de escribir el que nos va a investigar, escribió intercede. No, hermanos, Él no está investigando a nadie, Él está intercediendo. Él no está allá en el cielo. Uy, Juanito, llegó tarde al culto, ¿no? Tan carita triste. El domingo, ¡ay! Luisa, ¿no trajiste ofrenda? Carita triste. Anacleta, uy, ¿no le lavaste la ropa a tu marido por estar pegada al teléfono? Carita triste. No, hermanos. Pero la Biblia sí dice, ¿quién es nuestro acusador? Satanás. De día y noche está mostrándole a Dios nuestros pecados actuales. Y la Biblia dice que Él es nuestro intercesor. Jesús es nuestro intercesor, no el investigador. Hebreos 7:25, allí mismo, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Porque dicen que es que Él está investigando a ver quién se va a salvar en el día de la segunda venida, cuando la Biblia dice que Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué más dice? Viviendo siempre para interceder por ellos, no para investigar.
Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Es la voluntad de Dios que el creyente peque? No. Ahí lo está diciendo. Yo les estoy escribiendo esto para que no pequen. Pero como estamos aún en un cuerpo corrupto, aún hay un remanente de pecado, aún está ese viejo hombre allí. Dice, y si alguno hubiere pecado, los cristianos pecan. No practicamos el pecado, pero los creyentes pecamos. Alce la mano el que no pecó hoy. Para aprenderle una vez, lo pasamos acá al frente, le tomamos una foto, la proyectamos allá en la pantalla y le prendemos veladoras. Y nos cambiamos el nombre. Ya no somos cristianos, somos, si es Luis, luisianos. Si es Mario, marianos. Si es Javier, javieranos. Giovanni, giovanianos. No, hermanos. La Biblia lo dice, si alguno hubiere pecado, es decir, la Biblia contempla el hecho de que los cristianos pecan, pero no practican el pecado, porque ahí mismo en la carta de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. El creyente peca, pero no practica el pecado. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Un investigador. Tenemos un investigador, no, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos es un abogado, no un fiscal ni un investigador. Algunos cristianos se creen fiscales celestiales. Entonces ven una hermana que viene con un pantalón medio apretado y ya, ¡ay, esa hermana! Ay, oh, ore por ella. El pastor se está dejando crecer el pelo. ¡Ay, eso es del... Ore por mí, si eso es del diablo, oren por mí. Claro que a mí me han dicho hijo del diablo toda la vida No, lo que tenemos en Cristo es un abogado. Abogado, un intercesor. Alguien que intercede por nosotros día y noche, sin cesar por nosotros. Eso apunta al rol del sacerdote. El trono apunta al rol ¿de qué? Mamá, de rey. El trono es el rey, el sacerdote es el mediador. ¿Sí? Jesús tiene los tres ministerios, el ministerio profético, el ministerio real como rey y el ministerio sacerdotal, que estaban anticipados en el antiguo pacto. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que reyes, sacerdotes y profetas. ¿Cómo? El sumo sacerdote no se podía sentar en el lugar santísimo, porque él tenía que estar de pie intercediendo. ¿Y por qué Jesús se sentó? Porque el sacrificio de él es completo, perfecto. Y cuando en la cruz él dijo, consumado es, lo que él dijo es, ya me voy a sentar, porque ya lo hice todo. Ya lo hice todo. Ay, pero yo no como cerdo. Ah, no coma cerdo. Piérdase lo más rico, el cerdo. No coma cerdo. Ah. No, es que yo como hamburguesas de lenteja. Dice, ¿eso qué es? Hamburguesas de lenteja. ¿Eso qué es? La lenteja se comen con arroz, con guisaditas, pero es que hamburguesa de lenteja. Yo creo que es que
La inteligencia ahí es como lenteja. ¿Sí? Comen lentejas. Y ñapa, acá las regalan en el club. Barato, ¿cierto? Tienen en el club regaladas. ¿Sí? Ya ni llegan las lentejas. Bueno. Sigamos el siguiente test. Entonces la obra sacerdotal de Cristo, lo que nos muestra Hebreos, no es que Jesús está ya investigando, es que su obra fue perfecta, completa, una sola vez, para siempre. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Entonces ellos dicen, mire, ahí dice Apocalipsis 20:12 que hay un juicio. Ahí lo dice claro. Apocalipsis 20:12. Ahí está en la pantalla. Yo lo voy a buscar acá porque necesito comentar algunas cosas del contexto, ¿sí? Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí ve? Ahí hay registros celestiales. Ahí lo dice, hay libros donde está escrito todo. Y Jesús está investigando. Acá no dice nada de eso, hombre. ¿En qué parte dice eso? ¿Cuál es el contexto de este texto? ¿Cuál es el contexto? Los que han leído el capítulo 20 de Apocalipsis o tienen alguna idea. ¿Cuál es el contexto, hermano Javier? Hay un trono blanco, hay un trono blanco, ¿qué más? 1000 años, bueno, los 1000 años son previos, ¿no? Y es un símbolo. El juicio del gran trono blanco, que para nosotros, y no me voy a profundizar en eso porque esto no es una clase de escatología, es el juicio final. Leamos, por eso es importante leer el contexto porque claro, uno lee el 12 y dice, sí, mire, ahí está el libro, claro, y mira, dice que habían cosas escritas en los libros, claro, y las obras, claro, ahí están, el juicio investigador, Jesús está, no, hermano, primero, ahí en ninguna parte dice que Jesús está investigando, en ninguna parte dice que, es más, aquí no hay una reseña, una señal explícita de que Jesús está ahí. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, habla del lugar del santuario donde Jesús está investigando, no, está diciendo que él está sentado en el trono. Vi a los muertos. Jesús está investigando muertos o vivos. Según el juicio investigador, está investigando a los creyentes que están acá. Pero el texto nos dice que lo que Juan vio fue muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sigamos, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué nos da a entender esto? Había muertos, personas que tal vez murieron ahogadas o cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. ¿Y qué pasa? Aparecieron allá, resucitaron, volvieron a la vida, están de pie. Él vio gente que había muerto y el mar entregó los muertos que había en él
Y la muerte y el Hades, las personas que han muerto, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Hubo una resurrección. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no hay ninguna investigación, hermano. Esto es un juicio. Esto es un juicio. Y lo que viene es castigo al que no se encontró su nombre en el libro de la vida. Vamos atrás. Versículo 10. Versículo 10. Lo que sucede previo al juicio final. Estamos en el juicio final, versículo 11. Pero antes de que se lleve a cabo ese juicio final, sucede algo. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Entonces Juan ve que Satanás, el falso profeta y la bestia fueron lanzados al infierno por la eternidad, y después ve el juicio a donde van a ser condenados todos los incrédulos que van a ser lanzados allá. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde ya había sido lanzado Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero si esto justifica el juicio investigador, si esto habla de que Jesús está juzgando a las personas en los registros, entonces, ¿será que Satanás ya fue lanzado al infierno en este tiempo? No, esto es un lenguaje que nos habla del futuro. En el futuro, al final de los tiempos, cuando el Señor se siente, cuando el Señor juzgue a todos los seres humanos, los muertos van a resucitar, creyentes e incrédulos. Por eso dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Tú y yo vamos a estar allá en ese juicio. Y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, serás lanzado al infierno. Ahí no está hablando de ningún juicio investigador. Ahí no está diciendo que Jesús está investigando. Ahí Jesús va a ser el juez. Él es el juez. Hermano, pero es que ese texto es difícil de interpretar porque ese texto es un texto simbólico. Apocalipsis es muy difícil de interpretar. Bueno, vamos a Mateo 25, el juicio de las naciones. En Mateo 25 el Señor nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Vamos a buscarlo de manera rápida. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. ¿Cuándo es eso? Al final de los tiempos. Esta parábola o esta enseñanza de Jesús nos habla del final, cuando Él venga. Ahí no está diciendo que cuando Él entre al santuario celestial en 1844. Está diciendo cuando Él venga. Y todos los santos ángeles con Él. Hermano, es que la segunda venida en Cristo es muy fácil. ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando lo veamos venir. Así de sencillo. No hay que ponerle arandelas ni adornarlo. ¿Y cuándo viene Cristo, hermano? ¿Yo qué voy a saber? Yo no soy Dios. Él lo dijo. Eso está en la potestad de Dios. Pastor, ¿y usted sabe cuándo viene Cristo? Hermano, yo no sé ni a qué hora me voy a acostar hoy. Ahora voy a saber cuándo va a venir Cristo. Yo no sé a qué hora me voy a acostar hoy. Ni a qué hora voy a cenar hoy, no sé. El culto acaba y el trabajo sigue. Ahora voy a saber cuándo va a venir Cristo. Claro que conozco uno que dijo que venía en el 2015 y no vino.
Jesús de Nazaret no vino, falla, no dijo presente. ¿Qué dice el Señor? Todo ojo le verá. Hermano, es que es sencillo. Lo que pasa es que a la gente hoy no le gusta leer ni le gusta aceptar aquello que va en contravía de lo que cree. Si no es lo que yo creo, no lo acepto. En lugar de decir, hombre, me equivoqué, entendí mal, me enseñaron mal, aprendí mal. Errar es de humanos. Ahora voy a corregir mi teología y voy a corregir mi vida. Pero la gente dice, no. Jesús va a venir primero de manera invisible y 7 años después, ahí sí viene a deber. No, hermano, la Biblia dice, todo ojo le verá. Y cuando Él venga no va a venir solo, hermano, va a venir con sus ángeles. Cuando vean a Jesús venir con sus ángeles, uy, hermano, se acabó esto. Se armó la gorda, decimos en Colombia, se armó el ¿cómo decimos aquí cuando se arma el problema? El bonche. Se armó el bonchinche, hermano. Ahora sí. Candela lo que va a haber. Vino Jesús a juzgar y a destruir a sus enemigos. Va a venir con sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, hermanos. El mismo lenguaje de Apocalipsis 20. Entonces cuando uno va a Apocalipsis 20 uno dice, pero esto yo ya lo había leído. Claro, en Mateo 25. La Biblia no se contradice, no son dos juicios. Los dos son el mismo evento, uno narrado por Cristo y otro narrado por Juan. ¿Y qué va a pasar? Ustedes ya lo saben porque este texto yo me he cansado de recitarlo. Los cabritos se sentarán a la izquierda e irán a donde. Y las ovejas se sentarán en la derecha. ¿Y cuál es el elemento determinante de condenación o de salvación? Las obras, no la lengua. No las palabras, no las confesiones. Bueno, alcen la mano los que hicieron la oración de fe. Listo, para adentro. No. Igual que Apocalipsis 20, serán juzgados por sus obras. Y no solo las obras, las motivaciones. Porque Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros te servimos. Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Señor, nosotros hicimos las cosas. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor no solo juzga la obra, sino la motivación. Él no juzga solamente lo que hacemos, sino lo que nos motiva. No, yo estoy yendo a los cultos. Bueno, pero ¿por qué vienes? Porque me gusta una muchacha. ¿Ya? Entonces tu obra no vale. Porque viene, no porque yo vendo productos y entonces allá tengo mis clientes y el día del culto voy y les cobro. No vale. Porque Él hace las cosas. Motivación. Él ve la motivación del corazón. Entonces vamos a ser juzgados por nuestras obras y la motivación de esas obras. Y dice la palabra de Dios que aquellos que hicieron obras dignas del Evangelio, es decir, cuidaron a la iglesia. Les estoy resumiendo, hermanos, porque no tengo tiempo de recitarlo. Me lo sé de memoria, pero que sirvieron a la iglesia de corazón, Él les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Elección.
desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque habéis amado a la iglesia. Ese es el resumen. Y le dirá a los cabritos. ¿Qué le va a decir a los cabritos? Apartados de mí. Leámoslo, hermano, porque algo, no, el pastor Boris es muy duro. Bueno, vamos a la Biblia a ver quién es más duro. Versículo 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué dice? Apartados de mí, malditos. ¿Cómo así Dios dice esas cosas? Pues es claro. Apartados de mí, malditos. ¿Al qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se parece a Apocalipsis 20? ¿Sí o no? ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego previo al juicio final en Apocalipsis 20? Satanás, la bestia y el falso profeta. Y después los incrédulos se fueron a hacerles compañía por toda la eternidad. Y Jesús está diciendo aquí, ese lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero tú también vas a hacerle compañía a él. Maldito cabrito. Terrible. Pero esto no es una predicación sobre el juicio final. Es el argumento que estamos utilizando para refutar eso del juicio investigador. Aquí no hay ningún juicio investigador, hermano. Este es el juicio final donde tú y yo vamos a ser juzgados. Que nadie aquí se vaya pensando que porque un día hizo la oración de fe o se arrepintió, Dios no nos va a juzgar por cada cosa que hicimos en la vida. Pero si la salvación es por obras, es por gracia, hermano, ¿por qué vamos a ser juzgados por obras? Bueno, porque aquí todo el mundo dice que es creyente. Alcen la mano los cristianos. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué evidencia que realmente somos creyentes? Las obras. Santiago, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De las obras son las que van a evidenciar quién es creyente y quién no. ¿Sí? Entonces, el Mateo 25 y Apocalipsis 20 están hablando del mismo evento, del juicio final, no de un periodo que inició en 1844, donde Jesús está sentado allá en el lugar santísimo, analizando, recopilando información, investigando a los creyentes. No, eso no está en ninguna parte, o sea, es absurdo, no aparece, no tiene sustento esta doctrina. Sin embargo, podría decirse que es la doctrina más importante de los adventistas del séptimo día. Pero no tiene ningún sentido. Claro. Imagínense Jesús, oiga, pero vamos a ver qué pecado cometió Esther hoy. Gabriel, tráigame las gafas que, pues como tengo tantos años ya no veo bien y tengo que leer estos documentos. Sí, porque ustedes saben que Jesús es eterno, ¿no? Pues ya de pronto ya se le debe haber gastado la vista un poquito y necesita que Gabriel o Miguel le traigan los lentes. Hermanos, es absurdo. Último, Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17, hermano, y otra vez otro texto sacado de contexto que no tiene ningún sustento. O sea, este texto no sostiene esta enseñanza, pero un texto sacado de contexto es un pretexto. Un texto sacado de su contexto es un pretexto. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. 4:17, perdón, gracias hermano Cheo. Me fui para la segunda.
Ajá, 4:17. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Si nosotros leemos la primera carta de Pedro, tiene un tema central. Para poder interpretar correctamente la escritura, hay que saber cuál es el tema central del texto o de la carta o del libro. El tema central de Pedro es el sufrimiento del pueblo cristiano. Y Pedro escribe para traer consuelo a la iglesia en medio del sufrimiento y la persecución. Para traer esperanza. Y cuando llegamos al capítulo 4, versículo 17, él dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y los adventistas, el movimiento adventista dice: ¿sí ve? Los creyentes están siendo juzgados por Cristo, están siendo investigados por Cristo. Ahí lo dice, mire. El juicio inicia por los creyentes, la casa de Dios. ¿Verdad? Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahí lo dice. El juicio investigador. Bueno, vamos a leer, leamos, porque hay que leer. Otro problema de la iglesia moderna: creemos que la Biblia es un libro de citas. Que cada versículo, que el Señor agarró y entonces inspiró a los autores, a los autógrafos, y pónganse a escribir ahí lo que se les venga a la cabeza, en papelitos. Entonces Pablo escribió un versículo en un papelito, otro versículo en otro papelito, sí, así como cuando uno escribe pildoritas, ¿no? Y en un papel, esas tarjeticas que traen versículos, y que agarraron y escribieron Efesios 2:8 en un papelito, y después Efesios 1:3 en un papelito, y así. Génesis capítulo 2 versículo 14, y sí, Génesis 1:1, Juan 1:1, primera de Juan 2:5, ahí, primera de Pedro 2:9, y papelitos. Y el Señor agarró los papelitos, los aventó al aire y cayeron. Y como cayeron, dijo: bueno, ahora recojan eso y escriban la Biblia. Péguenlos así como cayeron. Y entonces decimos: mira, dice, no, hermano, hay una intención, un tema, un orden. Y yo no puedo agarrar un versículo y decir: mira, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. No, hermano, vamos a ver qué quiere decir Pedro con eso. Versículo 12, rápidamente porque el tiempo es nuestro enemigo. Amados, no os sorprendáis, recordemos el tema de la carta. ¿Cuál es el tema de la carta? Lo acabé de mencionar. Sufrimiento del pueblo cristiano. Y Pedro quería traer consuelo y esperanza a la iglesia que estaba siendo atribulada, perseguida, afligida. Y él no ha cambiado de tema. Llegamos al capítulo 4 y él le dice a los creyentes: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois, ¿qué? Vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por chismoso y metido, es decir, entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces él está hablando de que los creyentes debemos sufrir por el Evangelio. No, es que me agarré a los golpes porque el otro estaba apoyando a Maduro y yo no, y entonces no agarré. Él no nos mandó a pelear por política, pero sí nos mandó a sufrir por el Evangelio.
Cuando una persona está agrediendo el evangelio, enseñando falsas doctrinas, el Señor nos manda a contender ardientemente por la fe. Pero en ninguna parte nos dice que tenemos que pelear por política. Es que él es de la camisa roja y yo soy de la camisa azul y nos dimos porque a mí nadie me dice que María Corina no. Ay, hermano, ahí lo dice. Pero también dice que por homicida. No, ¿cómo está, hermano? No, hermano, aquí sufriendo por los padecimientos de Cristo. ¿Qué le pasó? No, lo que pasa es que me metí en una deuda. ¿Eso qué tiene que ver con Cristo? No tiene nada que ver con Cristo, hombre. ¿Para qué meten deudas? ¿Para qué pone a pedir plata prestada? No, aquí sufriendo que me llegó el gota a gota y me amenazó. Y aquí sufriendo, la Biblia dice que tenemos que padecer porque dice que usted tiene que ir con Cristo. No, los padecimientos de Cristo es cuando mi familia no me habla por ser creyente, cuando en el barrio me tienen cosas por ser creyente, cuando la iglesia misma me tiene cosas por predicar la verdad. Esos son padecimientos de Cristo. Cuando meten creyentes presos por hablar de Cristo, cuando la iglesia es perseguida, cuando el gobierno se proclama enemigo del cristianismo, eso es padecer por Cristo. Y eso es lo que viene hablando Pedro. Pero resulta que en el versículo 17 Pedro cambió de tema. Pedro cambió de tema. Ahora se puso a hablar del juicio investigador. Pues, ustedes se han visto Iron Man. Tony Stark construye una armadura. Les voy a contar la historia de Iron Man. Un hombre muy rico que vendía armas y no le importaba que fueran armas de destrucción masiva. No le importaba, le vendía al mejor postor. Pero una vez, una de sus armas, como dicen, le salió el tiro por la culata porque fue atacado por una de sus propias armas. Y la metralla de esa arma, cuando explotó, entró en su cuerpo. Y para no morirse tuvo que construir un reactor, el reactor ARC, ponérselo en el pecho para que la metralla no lo matara. Eso no es ficción, eso pasa en la vida real. Yo conozco una persona que una granada le explotó y la metralla la tiene en el cuerpo, en los pulmones. En estos días me dijo que tenía dolores porque hay metralla dentro de él. Entonces no es ficción, sucede en las películas, la verdad. Y entonces él, en cautiverio, porque fue secuestrado por un grupo terrorista, construyó una armadura. Y después apareció Marimar, costeñita soy. Apareció Marimar. ¿En serio? No tiene sentido, ¿cierto? Yo le estoy contando la historia de Tony Stark y Marimar no tiene nada que ver con Tony Stark. Es otro cuento diferente. Pero a nosotros nos dicen que Pedro está hablando de los padecimientos de la iglesia, de la esperanza en Cristo, y que después cambió de película, de personaje y se metió con el juicio investigador. No, hermanos, Pedro no cambió de tema. Está hablando de lo mismo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces ¿cuál es el juicio que cayó sobre la casa de Dios? Aflicciones, pruebas, tribulaciones y padecimientos. Y así la iglesia es purificada. Así Dios moldea nuestro carácter a través del sufrimiento. Así los que no son creyentes se van. Porque cuando todo está bien, todo el mundo es creyente. Pero cuando viene la aflicción, la gente se va. Y Dios prueba a la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La iglesia está siendo juzgada aquí en la tierra a través de aflicciones y padecimientos por causa del Evangelio. Pero los incrédulos serán juzgados en aquel día para ser lanzados al infierno. Sigamos. Y si el justo con dificultad se salva, y acá no está hablando en el sentido soteriológico, no, es que el justo, ¿sí ve? Nadie se va a salvar, no, está hablando de la prueba. No está hablando en el sentido soteriológico, está hablando de las pruebas, de los sufrimientos.
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Y mire, démonos cuenta que Pedro no ha cambiado de tema, porque en el versículo 19 sigue con la misma retórica. De modo que los que padecen, otra vez apareció la palabra clave, padecimiento. Los que padecen según la voluntad de Dios. Sí, yo pensé que los problemas venían del diablo, porque en la otra iglesia me dijeron que las enfermedades eran del diablo, que los problemas eran del diablo, que la escasez era del diablo, y que yo lo que tengo que hacer es reprender, hacer guerra espiritual, como un chamán, echar fuera al diablo, porque, ¿sí? No, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué debe hacer el creyente cuando está sufriendo por el Evangelio? Encomendar su vida a Dios y hacer el bien. Pablo lo dijo de otra manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no está hablando de ningún juicio, hermanos. Aquí no hay ningún juicio investigador ni nada por el estilo. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pregunta: ¿estás sufriendo por Cristo? No. Bueno, ponte a hacer algo para que sufras por Cristo, porque la Biblia dice que vamos a entrar en el reino, pero a través del sufrimiento. Pero a mí me prometieron en otra iglesia que la vida cristiana era un camino de rosas, la sola bacanería y todo bonito. Y ahora, no, yo no voy a volver porque acá le hablan a uno de sufrimiento. Yo no, la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Mateo 7:14 el Señor dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino rumbo al cielo, hermanos, es estrecho, incómodo, cansón, así como cuando uno entra en una trocha. Piedras, espinas, terreno irregular, calor, animalitos. No es una autopista. La autopista es la que lleva al infierno. Yo supongo que AC/DC escribió esa canción. Seguramente leyeron Mateo 7, la autopista al infierno. Hay una canción de AC/DC que dice autopista al infierno. Yo supongo que el hombre leyó ese texto. Pero el camino que lleva al cielo es un camino de padecimiento. Conclusión: el juicio investigador no aparece en ningún lado, hermanos. Es un invento como el chupacabras. El chupacabra, la llorona, el Moán. No existe. Conclusiones para el tema del juicio investigador, que hoy lo terminamos. Daniel 8 se refiere al templo judío y a la expulsión de Antíoco Epífanes. Levítico 16 apunta a la obra consumada de Cristo en la cruz. Hebreos capítulos 8 y 9 nos muestra que Cristo entró al santuario celestial desde su ascensión, no en 1844. Apocalipsis 20:12 describe el juicio final, no un juicio previo o actual. Y primera de Pedro 4:17 nos habla de las pruebas presentes, no del juicio investigador. ¿Y eso para qué nos sirve, hermano? ¿A mí qué me sirve saber eso? Yo vine al culto de oración a pedirle porque me duele la pierna, me duele la cabeza y necesito que ore por mí para que me quite eso. Primero, el culto de oración no es para eso, hermanos. Pueden hacerlo en casa. Les duele la cabeza, la espalda, la cola, eso lo pueden hacer en casa. El culto de oración es para interceder unos por otros y presentar nuestras necesidades espirituales en primer lugar delante de Dios y tener comunión. ¿Y para qué me sirve a mí entonces saber esto? Bueno, nos sirve para no cometer los mismos errores, no ser obstinados.
Hay animalitos que, por ejemplo, hay personas que sacan a pasear el perro, ¿no? Y lo alan de la cuerda y el perro quiere irse para el otro lado, quiere cruzar la calle y el dueño y el amo le dice, no, es por acá, y le ala la cuerda, no para acá porque si se va para allá lo atropella el carro. Y el perro, no, que quiere ir para allá. Hermano, la Biblia enseña esto. No, pero hermano, la Biblia enseña esto. La palabra de Dios es clara. Sométete a la palabra de Dios, deja el orgullo. No. El gran chasco. No, la profecía, esa profecía no enseña eso. No. Sí, eso enseña. Ay, hermanos. Obstinación, orgullo, soberbia. Debemos aprender y no hacer lo mismo. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando queremos darle a la gente lo que la gente quiere oír? Irán Edson quiso darle al pueblo lo que él quería escuchar. Ellos querían oír que la profecía era correcta y este hombre se inventó algo para darles gusto. Y ahí tenemos 24 millones de personas en el error. Hoy, y los que han muerto no están ahí. 24 millones de personas pensando que comer carne es pecado, que la carne del cerdo es del diablo y que lo bueno son las hamburguesas de lenteja y que eso les va a acumular puntos, como cuando uno va a olímpica. ¿Tiene puntos? Y yo le digo, no, pues yo no tengo puntos. Pero ahí van acumulando puntos. Porque Jesús los está investigando. Uy, comió carne. Ay, mire, pasó por la fritanguería y se olió el cerdo. Ay, qué rico. Ay, pequé contra Dios. Eso anula el sacrificio de Cristo, hermanos. Pero nosotros nos pegamos de una falda. Ay, mire cómo vino la hermana. Vino apretada. Pues haga lo mismo, no sufra. Es la envidia. Coja oficio. Hermanos, de verdad, yo conozco personas que van a una iglesia y en lugar de contar qué aprendieron de la predicación, en lugar de contar qué les dijo Dios a través de su palabra, en lugar de decir, oiga, me confrontó la predicación hoy, me di cuenta de mi pecado, llegan y dicen, ay, no, usted viera cómo fue vestido usted viera cómo fue vestido aquel, a mí qué me importa. Ay, usted viera, mire, fulano vino vestido así, y a esta trae una falda tan ajustada, y esta se pintó acá y eso parecía un payaso. A mí qué me importa, hermanos. Uno viene a la iglesia es a oír la palabra de Dios y la palabra nos confronta con nuestro pecado. Y la mejor manera de saber si la palabra hizo algo en mí es cuando salimos por esa puerta confrontados, con dolor en el corazón por nuestro pecado. Y si no es así, hermano, se perdió el tiempo. Pero este tipo de doctrinas lo que le enseñan a la gente es a divorciarse de Jesús y centrarse en su propia autojusticia y estar pendientes de minucias. Ay, el hermano Cheo se puso la gafa en la cabeza, eso es del diablo. Ay, mañana, ¿qué vamos a inventar mañana? Inventémonos mañana otra cosa entonces. Este se pintó las canas, eso es del diablo. No, hermanos, Jesús ya lo hizo todo. Y porque Él lo hizo todo, nosotros ahora tenemos su gracia para vivir en santidad a pesar de nuestra debilidad. Porque como dije al inicio, alce la mano el que no pecó hoy. Y le prendemos las veladoras de una vez. Lo pasamos aquí al frente y nos cambiamos el nombre, hermano. Yo me cambio el nombre, el primero me cambio yo el nombre. Pero Cristian no, porque si Cristian pasa al frente nos toca llamarnos cristianos y no cambia nada. Los cristianos, no. Y si pasa Marta, pues nos vamos a llamar marcianos en inglés, martianos. Estas enseñanzas pisotean la gracia de Dios, hermanos. Es una secta de error. Hay que orar por estas personas porque nosotros también estuvimos en el engaño, pero no hay que mezclar las cosas ni confundir la magnesia
con el magnesio. Es una secta de error. Y para eso estudiamos. Si quedó alguna confusión, cuando se suba el audio al canal lo pueden volver a escuchar y así van a aclarar cualquier cosa que tal vez no hayan entendido. ¿Listo? Y la semana que viene continuamos con otra doctrina de la secta de los adventistas. La doctrina del sábado. Y después otra doctrina que es la doctrina del sueño del creyente. Y así estaremos finalizando este estudio sobre la secta adventista. Amén.